Bien, ahora sí, continuamos, por favor. Me he quedado pendiente con Nico, Iván y Valentina. Si mal no recuerdo. Ya, Valentina, inicias, por favor. Ahora sí, te escucho. Valentina. Ya, ahora sí, no podía desmutear el micrófono. Perdón, dicen. Yo quería hacer, o sea, yo soy deísta. No creo en la iglesia, pero y también creo en varios poderes aparte de Dios. Y para convertirme a esto, entonces, yo estaba en un colegio religioso. Entonces tenía que investigar mucho sobre estas cosas y a mí no me parecía el machismo que tenía la iglesia. Entonces me he remontado hacia, digamos, los tiempos de Eva y Adán. Supuestamente Eva había manipulado a Adán para que él cometa el pecado y etc. Y hay una teoría que dice que Eva no fue la primera mujer, sino fue Lilith, la primera mujer, que era igual que Adán, había sido creada igual de barro, etc. Entonces, esta mujer, como era igual que Adán, era igual de independiente que Adán. Y a Dios no le parecía, y según la creencia, la mandó al infierno porque se consideraba como un demonio, por ser igual que Adán. Después vino Eva y pasó lo mismo, manipuló a Adán, etc. Por eso la mujer ha sido considerada más demoníaca, por así decirlo. Entonces yo creo que más que discriminarnos o ralearnos, por así decirlo, en aquella época por las torturas y toda la discriminación que sufría la mujer y la misoginia internalizada que se tenía, ha sido no porque nos tenían que controlar ni nada de eso, sino que nos tenían miedo por lo que nuestros precedentes, según su religión, podían haber logrado. Ya, bastante interesante. La forma en que interpretas, digamos, esta transición que se remonta tal vez a los orígenes de la historia para encontrar en ese punto, digamos, el pelo en la sopa, ¿no? El pelo en la leche, y lo malo con lo que nos iban a perseguir generaciones de generaciones hasta saciar tal vez ese sentimiento de venganza para con el ser dañino, entre comillas obviamente, porque no lo era, sino que las reacciones eran exageradas, sin un sustento, un fundamento respaldado, científicamente avalado, es decir, era todo creencias, creencias, creencias. La creencia puede ser un arma tan buena como mala, dependiendo del uso que le demos, ¿no es cierto? El poder que se llega a implantar en una creencia puede dar vida, como lo mismo puede quitarla, tal como pasa ahora en Medio Oriente, Estado Islámico, que luchas ideológicas se han materializado y se han radicalizado de tal forma donde solamente pensar distinto ya te hace merecedor de la muerte o de un atentado porque estos no son como yo, no se visten como yo, malditos occidentales, pum, pum, chao. No es la idea pretender radicalizar posturas para imponerse sobre otros, nunca nos va a llevar lejos. Y prueba de ello es precisamente este capítulo de la Santa Inquisición, no tan santa porque no había, o sea, por donde lo vean, no había un buen respaldo que fundamente su existencia, su proceder y peor aún, su exportación, digámoslo así, a otras partes del mundo, por ejemplo, América, México, es decir, cómo la iglesia puede horrorizarse de sacrificios mayas si la forma en que ellos terminaban con la vida de otros seres humanos era acaso la correcta, es decir, no había respeto a la vida de ninguna de las dos posturas que les contrapongo hoy, ¿no es cierto? Pero aún así se practicaban, aún así eran parte del desarrollo de estas culturas en su forma más extrema eh, de existencia, pero sobre todo de preservación. No es la idea, no es la forma en que una ideología puede imponerse a los demás o puede eh, minorizar o aminorar a otras
que piensen distinto. Ya aprendiendo de toda esta serie tal vez de errores, de cosas no tan buenas diré, pero sobre todo ya de cosas que sí han sucedido, de las cuales hay registro. ¿Qué lecciones podría dejar este oscuro pasaje de la historia a la humanidad? ¿Qué podemos aprender de todo esto? No basta con que, bueno, yo sepa qué es la Inquisición, qué es una herejía, cuáles las formas de tortura y se acabó. ¿Qué es lo que me lleva a entender de esto que pasó 500, 800 años antes, pero aplicado al hoy? ¿Qué lecciones me deja este oscuro y funesto pasaje de la historia que no se justifica en lo absoluto, pero que deja algo que enseñar? Aunque sea enseñar a cómo no ser, ¿no es cierto? O qué no hacer. Pero ¿qué lecciones nos deja? Anaí, por favor. Gracias, licenciada. Yo puedo, por así decirlo, llegar a la conclusión y tomarlo como lección que la tortura nunca va a servir para la educación, sino va a servir más que todo para incluso traumar a las personas y dejar un mal recuerdo. Entonces, yo estoy segura de que las personas que en algún momento han tenido que pasar por esto de la Santa Inquisición, quizás tenían familias, ¿no? No sabemos. Quizás tenían familias y sus familias han quedado con un trauma, por así decirlo, ¿no? Al ver cómo los han torturado y los han llegado a matar a sus familiares. Entonces, a veces uno llega a pensar con las cosas que pasan, por ejemplo, actualmente, cuando se abusa de niños, cuando se mata a mujeres sin piedad. A veces uno dice, ay, quisiera que exactamente le hagan lo mismo a esa persona para que siente el dolor que ha sentido la otra persona. Pero en realidad no nos ponemos a pensar que detrás de ellos quizás hay familia, hay hijos y hay esposas, ¿no? O incluso padres que sufren por lo que hacen sus hijos. Entonces, si bien en algún momento tendrían que pagar de alguna forma lo que han hecho contra las personas, ya que ellos tampoco han pensado al momento de actuar de la forma en la que han actuado. Pero pienso que más que todo esto nos enseña a no actuar de la misma forma y no pagar tal vez incluso mal por mal, o ojo por ojo y diente por diente. Correcto. El hacer lo mismo no te va a convertir en alguien mejor o en alguien justo. Te pone en igualdad de condiciones que quien está haciendo el daño, ¿no es cierto? Carlos, por favor. Gracias, licenciada. Yo creo que esas formas de tortura estaban mal, pero algo mejor que esto era, un método mejor que esto era quitarles la libertad o dañarlos mentalmente. Porque si bien un daño físico puede pasar, uno grave tal vez no, pero un daño mental no va a poder curarse después de mucho tiempo y entonces este tipo de torturas estaban mal, pero hubiera sido mejor si lo hubieran hecho psicológico. O sea, estás proponiendo que no haya tortura mental, pero que sea psicológica, pero que sea tortura en fin, digamos. Sí, porque es menos costoso y se podría decir que es más efectivo. A ver, voy a rebobinar ya. ¿En algún momento me he perdido o algo? A ver, en sí, la violencia, sea psicológica, sea física, sea emocional, sea parental, sea de pareja, sea intrafamiliar, sea interpersonal, sea con tus hermanos, sea con un animal, sea con una persona de la tercera edad, no deja de ser una forma de abuso, de represión y de mal. Y es precisamente lo que creo eh, tendríamos que entender para evitar posibles nuevos episodios de violencia, nuevos movimientos que intenten imponerse sobre otros, que es la esencia de todo este debate como tal. Si tú, Carlos, me estás diciendo que era que no lo hagan físico, era que lo hagan psicológico, quiero creer
que detrás de ese análisis hay una forma en la que tal vez se habría dejado menos evidencia, pero que de igual forma no era lo correcto. ¿O tú crees que estaba bien mantener violencia psicológica en vez de física? O sea, ¿estás aceptando una forma de violencia o no? A ver, aclárame ese aspecto, por favor, desde el enfoque humano. Sí, pero esto acababa con la violencia, ¿no? O sea, no había daño físico y entonces la persona sufría menos, ¿no? ¿Tú sufrirías menos con violencia psicológica en vez de violencia física cada día? Ah, a lo que La entiendo tal respuesta es vez, no, ¿verdad? Yo no te creo merecedor de ninguna forma de violencia, o sea, ni a ti, ni a nadie, ni a ninguno de los 27 que están acá, ni a nadie en Bolivia, ni a nadie en el mundo. Simplemente por el hecho de que eres eh, igual a mí, eres un semejante, tal como yo sientes, sufres, lloras, ríes, pero no, nunca voy a pensar nuevas formas de lastimarte sin ser tan invasiva, sino en que nos estaríamos convirtiendo, ¿no es cierto? No hay forma de justificar un episodio como el de la Inquisición. Así que en sentido positivo, y quiero que me respondas de forma bien concienzuda, bien, digamos, bien analítica, esto. ¿Se debería repetir la Inquisición, sí o no? Tomando en cuenta todo lo que ha generado. tal vez no le he respondido bien. En A ese ver, quiero tiempo, creer que o sí. sea, Explicar. en ese tiempo, actualmente obviamente no va a estar bien, pero en ese Ya, tiempo vamos tal vez bien. hubiera estado mejor, ¿no? Entonces, eso, sí, tal vez no he explicado bien lo que quería decir. Ni en ese tiempo ni en ningún otro, Carlos. Sí, no, está mal, pero o sea, yo lo veo de esa forma, entonces, Claro que está mal. Y es principal, es primordial que entendamos eso para saber qué está mal y qué estaría bien o qué deberíamos hacer para no repetir aquello que estuvo mal. Sea cualquiera la forma de violencia, nada la justifica. Ni una religión, ni un partido político, ni un movimiento activista, ni un movimiento pacifista, ninguna clase de ideología, de credo, de agrupación, ni librepensantes, ni plataformas, nada justifica niveles de violencia tan extremos que si surgieron antes, podrían surgir también ahora, como nos decía Rodrigo, y tal vez con peores consecuencias. Ya tenemos más conocimiento, ya tenemos más tecnología, y así como se utiliza esto para lo bueno, la idea no es que se emplee todo este avance para lo malo, para la destrucción masiva. Jocelyn, ¿qué quieres aportar al respecto? Licenciada, ya quería hablar hace rato ya, pero voy a ir de acuerdo a lo que dijo Carlos, que los psicólogos, bueno, comenzando antes, que no estoy de acuerdo con el tipo de violencia o con cualquier tipo de violencia, ya sea psicológica o, o que sea con heridas, etcétera. Y le voy a aclarar la idea a Carlos porque lo psicológico o el daño psicológico es más que el daño causado por golpes o heridas. ¿Por qué? Porque lo psicológico perdura todo el tiempo. Así sea un daño, no sé cómo lo quiera hacer él, pero eso. Y ahora ya hablando ya de, de lo que el daño que causaban antes, a la violencia que hacen, no, no estoy de acuerdo porque ni ahora ni antes debe de existir la violencia. Somos humanos y si alguien ha cometido el error de hacer daños morales, por ejemplo, la violación o no se ha escuchado castración para los hombres que violan, la verdad, el daño se lo puede pagar con los años de cárcel, que lo pongan ahí, pero no haciéndolo lo mismo, porque la persona sufre no sé, ¿sabes? Es que hay tanto criterio que dar porque son tantas cosas que han pasado en la actualidad que yo realmente no estoy de acuerdo con la violencia y si se tiene que castigar a las personas que se las haga como debe ser, pero no haciendo lo mismo, no sino causando el mismo daño que se les ha hecho a las personas. Y yo veo tanto cambio de las personas que
veo violencia por aquí, matan a mujeres, golpean a mujeres, y las mismas se hacen el mismo daño y pucha, no sé en qué mundo estamos ahora que la gente está cambiando tan abismalmente que pucha, o sea, no sé a dónde vamos a llegar a parar. Si no nos centramos bien en la idea que tenemos de acuerdo a nuestras religiones, deberíamos de pensar mejor y decir, pucha, o sea, si estamos haciendo daño o si me estoy comportando mal con mi pareja o estoy haciendo daños a mis hijos o no sé, cosas que están pasando, centrarnos y decir, pucha, ya me voy a centrar y voy a castigarlos, pero con tareas o cosas así y remontar nuestra religión, porque prácticamente la religión es a lo que yo pienso es hacerlo bien, creer en Dios o en cualquier tipo de creencia que tenga, pero hacerlo bien sin hacer daño a las personas ni a nuestros seres queridos que tenemos a nuestro alrededor y siempre respetando cualquier tipo de creencia que tengan las demás personas. Eso, licenciada. Muchas gracias, Jocelyn. Efectivamente, no creo capaz de dañar a alguien y no creo que Carlos se haya referido a ejercer violencia sobre alguien. Yo lo veo buen tipo, así que creo que tal vez su forma de explicar la idea no ha sido tan enfocada, ha divagado un poquito, pero el criterio como tal es el mismo, ¿no es cierto? Violencia psicológica puede llegar incluso mucho más allá que la violencia física que termina con un individuo. Iván, por favor. Gracias. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Yo pienso que el principal error, bueno, la enseñanza que nos ha dejado todo lo de la Santa Inquisición es que debemos comprender, saber entender algo que la Iglesia no lo ha tomado en cuenta. Debemos comprender el pensamiento de las personas, la filosofía, su estilo de vida. Y viene desde mucho tiempo, desde tiempos ancestrales, cuando las culturas que, por ejemplo, nuestra cultura, que tomaba en cuenta a la mujer como un ser racional, más racional que el hombre, a la hora de tomar decisiones, la mujer era más sabia y la iglesia lo que hacía era reprimir a estas culturas y no solamente pasó en nuestras tierras, sino en otros lugares como la cultura egipcia también, que se le daba no un papel preponderante a la mujer, pero se le tomaba en cuenta. Ahora yo digo, la iglesia sigue cometiendo el error de no tomar a la mujer en pleno siglo ya 22 que estamos ya entrando, de no tomar en cuenta a la mujer. Yo siempre me he preguntado por qué no puede haber una mujer como el Papa, como Papa o no, qué sé yo. La papa. Como una autoridad máxima de la iglesia, ¿no? Y pasa por muchas críticas la iglesia hoy en día. Yo me acuerdo, veía en el Facebook un meme cuando mostraban a un niño de esos de Navidad que estaba bien vestido y a la otra toma mostraban un niño en las partes de África que estaba desnutrido, sin ropa. ¿Y dónde está la iglesia, no? ¿Por qué no hace actividades para ayudar a estos niños en vez de vestir a un muñeco, vestir a un ser humano? Entonces me quedo con esa parte de la lectura que lo que nos deja es respetar el pensamiento de los demás y nada. Efectivamente, tienes mucha razón en el criterio que aportes. Muchas gracias, Iván. Nicolás, por favor, ahora sí ya cerramos con estas participaciones. Nicolás, Cristian, Rodrigo y Daneira. Sí, licenciada. Bueno, tras escuchar muchas de las participaciones de mis compañeros, la única enseñanza que nos deja desde mi perspectiva es a no ser tan románticos. O sea, estamos diciendo de que la Inquisición y esto que estamos viendo justamente ahora no se ha repetido 1.000.000 de veces, se sigue repitiendo. El plan Cóndor de Banzer, ¿qué era? Un saludo de amistad a las personas que pensaban diferente, las persecuciones políticas que hay hoy en día,
hace no menos de 4 años atrás, todos los problemas con los campesinos, o sea, hay que dejar de romantizar, de volver romántica la situación. Esto se va a seguir repitiendo cada vez que el ser humano contemple en su poder una cantidad absoluta de poder. O sea, es así. Las personas, los medios, el país o quien tenga el poder en ese momento lo va a volver a hacer. Y cabe recalcar que estas técnicas de tortura se han inclusive patentado por los militares a la hora de sacar información a los infiltrados y a personas del otro bando. O sea, han propiciado un montón de cosas. Como decía Carlos, si antes se podía hacer tortura psicológica, no se ha hecho, ahora lo hacen. ¿Por qué? Porque ya tienes los ojos del mundo encima tuyo, o sea, igual se va a seguir haciendo. Sea la iglesia, sea la persona atea, sea los musulmanes, qué sé yo, sea inclusive tu marido o tu misma mujer, si gozas de cierto poder, vas a tratar de subyugar tu pensamiento al pensamiento de otra persona. Eso creo que es natural. Ahora, ¿por qué la cultura general es misógina? Por la interpretación literal de la Biblia. O sea, en la Biblia dice que quien pecó primero fue la mujer. Eso es. Y el que quiere interpretar de esa manera va a llegar a su casa y le va a decir, vos eres una pecadora. Y punto, para de contar. Y aunque tú le digas a esa persona que la interpretación de la Biblia no tiene que ser literal, igual lo va a seguir haciendo porque ya tiene un poder sobre él. Él ya cree que de esa manera va a poder decirle a la mujer que es menos. Por eso al final del texto decía que la mujer es más propensa a cambiar su pensamiento. Ahora, si lo ponemos en contraposición de otras culturas, la mujer siempre ha tenido un estrato igual al del hombre, inclusive en otras mucho más privilegiado, por el mismo hecho de ser madre, de ser mejor administradora y de ser una mujer con mejor capacidad de absorción del entorno. Entonces, para esa cultura en medio de la Edad Media, donde el hombre era el pseudo intelectual, que más de serlo intelectual era un cavernícola con poder, Vamos lo cerrando la único que ha hecho es, participación. Nico, porfa, por razón de ya, tiempo, para que alcance con cierro sus con esto compañeros. entonces. Lo único que han hecho es subyugar aquello que era principalmente una forma que iba en contra de su pensamiento, nada más. O sea, inclusive tienen que ponerse a pensar de que violaban, decían que las mujeres los seducían porque eran brujas. Y ahí les daban pie a que, bueno, yo te violo, y abres la boca, yo te digo que eres bruja y te quemo. O sea, si se dan cuenta, el que tiene poder hace lo que quiere y lo hace como le da la gana. Lamentablemente, es parte de una realidad que no debería darse en relación del poder que se dio y que, bueno, estamos aquí ahora para evitar que esas cosas que se vuelvan a presentar o que con mayor intensidad o con mayores recursos se siga esa cadena. Cristian, por favor. Gracias, licenciada. Yo creo que si bien en la actualidad ya no existe las torturas o tipos de clases de las torturas que hacían la Santa Inquisición, esa forma de pensar ha ido evolucionando hoy en día, ya sea en el ámbito social, en lo político y en lo religioso. ¿Por qué? Porque ya hoy en día ya han aparecido leyes, tanto nacionales e internacionales, y también la aparición de los derechos humanos. Entonces no podemos hacer ese tipo de torturas porque ciertas leyes de nuestro país o internacional los rigen, ¿no ve? Entonces tengo una experiencia, licenciada, así cortito. Tengo un amigo cristiano que me cuenta que su amigo tenía su hija. Y su hija quería formar parte de la danza cristiana de su iglesia. Y ahora había un encargado que le decía, o sea, no, o sea, ya estamos cabales, que no puedes entrar. Ahora, si quieres entrar, tienes que pagar dinero. O sea, un cristiano hablando de eso, o sea, podemos decir que también es la religión cristiana, no en su mayoría, pero se ha ido convirtiendo en algún tipo de negocio, ya sea para los padres o los curas o los sacerdotes. También, ¿por qué también digo que ha ido evolucionando? Porque si bien vamos a entrar al internet y vamos a buscar violaciones o asesinatos de curas, papas, sacerdotes, te va a aparecer. Por eso digo que ese tipo de torturas de la Santa Inquisición hoy en día ha ido evolucionando con otros tipos de pensamiento. Gracias, licenciada. Muchas gracias, Cristian. Daneida, por favor.
Está bien, licencia. Bueno, primeramente, como decían, digo, la pregunta de que más bien tenemos que agradecer que en la actualidad ya no hay todo lo que había en el pasado, todos esos maltratos y todo, o sea, era un daño. Y quería también acotar a lo que decía mi compañero Carlos. Bueno, yo le entendí un poco a mi compañero. Se refería, creo que, a la actualidad, que decía que debían dañarlos psicológicamente o algo así, o encerrarlos. Pero yo pienso que se refería eso a las personas malas. Por ejemplo, a los violadores o golpeadores o a los que cometen feminicidios. Y, por ejemplo, como lo hacen actualmente, encerrarlos en la cárcel, ¿no? Porque no podemos perdonar y dejar de que, como antigua, o sea, que todo esté normal. No puede ser así, por eso hay personas en la cárcel. Yo pienso que a eso se refería mi compañero Carlos. Y yo pienso igual como Carlos, que sí se merece, o sea, sí se merecen las personas malas un daño, o sea, no físicamente, pero sí psicológico, porque no pueden estar bien viviendo en la sociedad, ¿no? Es una pequeña acotación. Ya, interesante, Daneira, muchas gracias. Brisa, por favor. Sí, licenciada, acotando un poco a mis compañeros, si bien no había un daño psicológico, el daño físico era más, porque hacía sufrir a muchas personas y los dejaba con un trauma. Y como dice mi compañero Nicolás, ahora no bien es físico, pero sí es psicológico. O sea, no nos dejó mucha enseñanza lo que veo. Ya, muchas gracias, Brisa. Geraldine, por favor. De hecho, aún hay lugares en los que se practican torturas, que recientemente me contaron en las manifestaciones de Venezuela hace 2 años. Unas personas del cuartel, unos chicos jóvenes, fueron a marchar sin que se den cuenta. Cuando volvieron, los mataron a patadas y que les hacían, ahí contaron que les hacían un montón de cosas, que ahí es normal y que ahí el gobierno más bien intenta taparlo de alguna forma. Muchas gracias, Geraldine. Y salvamos participación con Rodrigo, por favor. Gracias, licenciada. De hecho, he estado escuchando los últimos testimonios de mis compañeros y algo que me llamó mucho la atención que acotó mi compañero Nicolás es que todavía se repite y es cierto, pero quiero creer o hasta incluso por lo menos nos ha demostrado nuestra sociedad postmoderna que existe un sistema de justicia más implementado, más elaborado y que por lo menos tenemos la oportunidad de oponernos a los que están por encima de nosotros. Por lo menos tenemos la oportunidad de decir que no, esta vez sí, porque estamos en una sociedad que está mucho más avanzada. Si bien se sigue implementando que poderoso, el burgués, siempre va a estar por encima del proletariado, del trabajador o hasta incluso del que tiene menos, siempre va a haber alguien que se oponga, porque eso nos ha enseñado la historia. Tenemos alguien siempre va a haber que va a decir no, no, no. Ahora bien, no podemos desmeritar también todo lo que ha pasado, es decir, sí dio una buena enseñanza, aparte también de la evolución también que se dio, también se dio la evolución del propio pensamiento idílico también al mismo tiempo. Ya no estamos en una sociedad donde si tú cruzas a la calle, alguien va a ver no va a haber un grupo del Ku Klux Klan, por ejemplo, que te va a decir que no, que vos porque eres un poco moreno, entonces voy a ir y te voy a torturar. O sea, esos pensamientos obviamente siguen, hasta incluso hay algunas organizaciones, pero siempre va a haber ese grupo que se oponga. O sea, tenemos que tener en mente eso, que como sociedad, como individuos, hasta incluso como propia evolución del ser humano, avances científicos, avances psicológicos. Ahora bien, el daño psicológico siempre va a ser mayor incluso que el daño físico y en ocasiones también es reversiva, que el daño físico va a ser mayor al psicológico. Ambas son a la par prácticamente, porque ambas influyen un daño consecutivo a lo que es al ser humano, a la persona, y hasta incluso así no te haya dañado a ti, digamos, dañan a tu amigo, pero tu amigo es muy cercano a ti y de alguna forma, pues eso también te va a dañar a ti. Entonces, los métodos de tortura hasta incluso son de manera inconsciente también. O sea, el ser humano siempre va a haber siempre va a haber la mente de maldad, sí, o sea, si vale el término, pues muy sencillo, así
que lo mencione de esta palabra, pero siempre va a haber, pero por lo menos tenemos esa posibilidad de decir, no, yo puedo ser mejor que esto, o no, yo puedo estar en contra de los poderosos, o hasta incluso decir, ah, bueno, yo puedo, si no puedo estar en contra de los poderosos, por lo menos haré algo, o si no puedes hacer algo, siempre te va a quedar el remordimiento. Bueno, por lo menos eso quiero creer, que hubo una evolución progresiva y de buena manera de la humanidad, que esa es la intención, ¿no? Subconsciente de cada uno de nosotros. Efectivamente, y esa es la intención de todo este debate y de todo este intercambio de criterios, que podamos analizar que la historia, si bien estuvo, no está para repetirla. Y si ahora podemos ser parte de quienes cambien la historia, pues estamos para eso. Ya no hay excusas para no pensar libremente, para no tener un criterio propio y sobre todo para distinguir que la violencia no ha sido el camino, existió, pero no lo es ahora. El poder, si mal utiliza todos los recursos que tiene a su favor, de igual forma va a caer. Creo que hemos tenido antecedentes y reflejo de esto, vivencias muy claras, incluso en nuestro propio país, con nuestro propio gobierno. Nada puede ser para siempre si es que no llegas a la población de una forma coherente, consensuada, en equidad de condiciones, con diálogo. Imposiciones ya no son, ya no es tiempo de imponer. Y quien lo haga, obviamente se echa todo el mundo encima, pero sobre todo se echa, aunque sea a un ciudadano capaz de cambiar y capaz de reflexionar en su pensamiento para no repetir ciclos, para no repetir la historia, sino para cambiarla, para demostrar que si algo se hizo con tal crueldad en el pasado, no vamos a ser cómplices de hechos similares hoy. Podemos ser resistencia con el conocimiento, con la educación, no con violencia, no con rebeldía, no es el camino. Hay una forma mucho más inteligente de llegar a generar cambio, a generar propuesta y de llegar, aunque sea una persona, gracias a ideas bien elaboradas, educarnos, concientizarnos, conocer. No hay otro camino que no sea la educación, el conocimiento, los valores y la buena práctica de estos en sociedad. Bien, muchas gracias por esta muy productiva clase. Creo que ha sido bien bonito poder intercambiar criterios, conocer ideas, expresarlas, darnos cuenta tal vez que a veces no decimos lo que realmente pensamos, pero en el camino nos vamos aclarando, nos vamos poniendo en órbita. Está bien, es parte de eso. Poder también incluso cambiar de criterio o ver que hay criterios opuestos que pueden generarme una opinión más sólida, más completa, pero sobre todo que pueden llevarme a pensar. Y ese es el objetivo de esta y todas las clases. Pensar, analizar, dar criterios y entender que la historia no está para repetirla, sino para reescribirla aprendiendo. De lo bueno o de lo malo, absolutamente todo nos deja lecciones. Lo importante ahora es saber utilizar estos a nuestro favor y con la diversidad de herramientas que incluso tenemos ahora, hacer un mejor presente y forjar un mejor futuro. Bien, muchas gracias chicos por su participación. Reitero, tanto oral como escrita está ponderado bajo los 10 puntos que les dije que esto iba a valer. Así que confío de que este ciclo las calificaciones van a subir mucho. Su nivel ya está avanzando muchísimo más. Me alegra mucho. Y sobre todo vamos a continuar con esta serie de dinámicas para que dejen de tenerle tanto miedo al examen y para que vean que de estas clases va a salir lo realmente importante en nuestro examen. La asistencia ya está registrada y con esto nos vemos el día de mañana a las 8:30 en punto. ¿Ok? Estamos en contacto, chicos. Tengan un buen resto de día. Hasta luego, Gracias. licenciada. Hasta luego. Luego, licenciada. Hola, licenciada.